Cuando un semental malherido aparece en su granja, la solitaria rescatadora de caballos Callie Brooks no tiene ni idea de que pertenece al poderoso ganadero Grayson Hale, ni de que su llegada desvelará una red de secretos, peligros y un amor que ninguno de los dos vio venir. Antes de empezar con la historia, comentad abajo desde qué parte del mundo la estáis viendo hoy. El cielo vespertino oscureció sobre la región montañosa de Texas mientras Callie Brooks terminaba sus tareas del día. A sus 36 años, se había acostumbrado a los ritmos tranquilos de su pequeña granja de rescate, prefiriendo la compañía de animales dañados a la de la mayoría de las personas. Esta noche, la lluvia amenazaba en el horizonte y sus huesos dolían con la promesa de una tormenta. «Solo tú y yo de nuevo. Belle», le dijo a la vieja yegua que la seguía de establo en establo. La yegua relinchó suavemente en respuesta. La única conversación que Callie necesitaba la mayoría de los días. La gente del pueblo la llamaba la susurradora de caballos en franela, un apodo que la hacía sonreír a pesar de sí misma. No entendían por qué había elegido esta vida solitaria, volcando el poco dinero que tenía en salvar a los animales que otros habían desechado. Pero cada vez que una criatura herida la miraba con confianza, en lugar de miedo, sabía que este era exactamente el lugar al que pertenecía. Su pequeña granja se encontraba al borde de su propiedad, una modesta construcción con un porche que la rodeaba y pintura azul descolorida que necesitaba retoques. En el interior, los muebles eran sencillos pero cómodos, en su mayoría hallazgos de segunda mano que ella misma había restaurado. Fotografías de sus animales rescatados alineaban las paredes en lugar de retratos familiares. Al salir al porche, comenzaron a caer las primeras gotas de lluvia. Se abrazó más fuerte la camisa de franela alrededor de su delgado cuerpo e inhaló el olor de la lluvia inminente. Su larga cabellera castaña estaba recogida en su habitual coleta práctica. Las vetas grises prematuras eran la única evidencia de los duros años que tenía a sus espaldas. El sonido del teléfono interrumpió sus pensamientos. Pocas personas la llamaban en estos días. «Callie Brooks», contestó, con voz suave pero clara. «Callie, soy Martin de la tienda de piensos. Solo quería avisarte de que tu pedido llegó antes de tiempo. Deberías recogerlo antes de que la tormenta azote con toda su fuerza. Iré ahora mismo». «Gracias, Martin». Cogió sus llaves y se dirigió a su vieja camioneta, cuyo motor protestó brevemente antes de rugir. Los caminos rurales eran la forma más rápida de llegar al pueblo, serpenteando a través de las zonas menos pobladas del condado. La lluvia caía con constancia ahora. Sus limpiaparabrisas apenas podían seguir el ritmo. Al doblar una curva cerca de la vieja propiedad de Thompson, algo llamó su atención. Una silueta oscura cerca de la puerta oxidada que marcaba la línea divisoria. Callie redujo la velocidad de la camioneta, entrecerrando los ojos a través de la lluvia. Su corazón dio un salto cuando se dio cuenta de lo que estaba viendo. Un caballo, atado al poste de la puerta y abandonado a la tormenta. «¿Qué demonios?», susurró, deteniendo el vehículo inmediatamente. El animal era magnífico, a pesar de su condición. Un semental negro con ojos salvajes que reflejaban el terror en el haz de sus faros. Al acercarse lentamente, pudo ver que estaba medio muerto de hambre, sus costillas visibles bajo su pelaje empapado por la lluvia. Peores eran las cicatrices que marcaban su cuerpo, contando una historia de crueldad que le revolvió el estómago. «Hola», dijo suavemente, manteniendo sus movimientos lentos y predecibles. «¿Qué te ha pasado, hermoso?». El semental se irguió, tirando de la cuerda que lo sujetaba al poste. En sus ojos, Callie vio el mismo miedo que había presenciado en tantos animales maltratados y algo más que le rompió el corazón. El último destello de espíritu en una criatura que no se había dado por vencida del todo. Le llevó casi una hora de paciente persuasión bajo la lluvia torrencial antes de que el semental la dejara acercarse lo suficiente para desatarlo. Para entonces, Callie estaba empapada hasta los huesos, con la ropa pegada a su cuerpo, pero no le importaba. Lo único que importaba era poner a este animal a salvo.
Cuando finalmente logró cargarlo en su remolque, buscó alguna identificación. Un microchip, una marca, cualquier cosa que pudiera decirle de dónde venía. No había nada. «Parece que solo somos tú y yo ahora», dijo, acariciándole suavemente el cuello cuando se lo permitió. «Creo que te llamaré Sombra». De vuelta en su granja, instaló al semental en su establo más grande, ofreciéndole agua fresca y una pequeña cantidad de pienso. Sabía que era mejor no abrumar a un caballo hambriento con demasiada comida demasiado rápido. «Lo haremos despacio», le prometió. «Nadie te va a hacer daño aquí». Esa noche, mientras la lluvia golpeaba contra su techo, Cali durmió en una silla del establo, queriendo estar cerca por si Sombra la necesitaba. Era el comienzo de un vínculo que ninguno de los dos podría haber anticipado. A 50 millas de distancia, en una extensa casa de campo moderna que dominaba 2000 acres de terreno privilegiado de Texas, Grayson Hale paseaba de un lado a otro de su oficina. A sus 42 años, se había labrado una reputación basada en la precisión y el control, dos cosas que estaban notablemente ausentes en su situación actual. «¿Qué quiere decir con «se ha ido»?», exigió Grayson, su voz peligrosamente tranquila, mientras hablaba por teléfono. La camisa blanca perfectamente planchada que llevaba permanecía sin arrugas a pesar de la tensión en sus hombros. Sus botas de diseño, de cuero italiano hecho a mano, hacían clic contra el suelo de madera con cada paso. Todo en él hablaba de riqueza y poder, desde su ropa a medida hasta la fría eficiencia en sus ojos grises. «No quiero excusas, Peterson. Quiero que encuentren a Royal Commander. Ese caballo vale más que tu salario anual, y se suponía que estuviera en la propiedad de Westridge ayer». Grayson terminó la llamada y miró el paisaje lavado por la lluvia. Royal Commander era la piedra angular de su programa de cría, un semental con líneas de sangre que se remontaban a algunos de los mejores caballos de Europa. Más que eso, el caballo representaba todo por lo que Grayson había trabajado: perfección, control, éxito. Ahora había desaparecido y el momento no podía ser peor. La próxima temporada de subastas era crucial para Hale Ecuestre, y los descendientes de Royal Commander obtenían los precios más altos del estado. El intercomunicador de su escritorio zumbó. «Señor Hale, el sheriff Taylor está en la línea». «1, póngalo en línea». Grayson respondió inmediatamente. «Sheriff, por favor, dígame que tiene buenas noticias». «Aún no hay avistamientos, señor Hale. Tenemos hombres revisando las carreteras entre sus propiedades, pero esta tormenta no ayuda. ¿Está seguro de que no pudo haberse soltado y haberse alejado?» Ese caballo estaba asegurado en un remolque especializado con 2 manejadores experimentados. Esto no fue un accidente. La mandíbula de Grayson se tensó. Alguien se lo llevó. Seguiremos buscando. Mientras tanto, haré que mis agentes revisen con los veterinarios y las organizaciones de rescate locales. Si alguien lo encontró, podría habérselo llevado. Después de colgar, Grayson miró la fotografía de su escritorio, él mismo orgulloso junto a Royal Commander después de ganar el prestigioso Lone Star Classic. El pelaje negro como el carbón del semental brillaba bajo el sol, su cabeza erguida con dignidad natural. Lo que la fotografía no mostraba era la complicada historia detrás de ese momento. Cómo Grayson había encontrado a Royal Commander un año antes, rescatándolo de una situación que todavía le hacía hervir la sangre cuando pensaba en ella. El caballo había sido magnífico incluso entonces, a pesar del maltrato. Grayson había pagado el triple del precio pedido solo para alejarlo de su antiguo dueño, y luego pasó meses trabajando con los mejores entrenadores para ayudar al semental a recuperarse. Justo cuando Royal Commander había empezado a prosperar de verdad, ocurrió el accidente. Sus manos se apretaron al recordar. Su hermano menor, Ethan, había estado ejercitando al caballo cuando algo los asustó a ambos. Ethan fue lanzado, sufrió una lesión fatal en la cabeza. Aunque los investigadores lo calificaron de trágico accidente, Grayson no pudo evitar sentirse responsable. Después de la muerte de Ethan, algo en Grayson se cerró. Se refugió en el trabajo, expandió su programa de cría y alejó a todos, incluidos los pocos amigos que tenía.
Royal Commander se convirtió tanto en un doloroso recordatorio de la pérdida como en un símbolo de lo que aún se podía salvar. Y ahora el caballo también se había ido. La puerta de su oficina se abrió y su asistente, Linda, entró con una pila de papeles. La oficina del sheriff envió los formularios de informe del caballo desaparecido, dijo, colocándolos sobre su escritorio. Y el señor Peterson llamó de nuevo. Dijo que uno de los trabajadores del transporte recordó haber visto una camioneta vieja aparcada cerca de la puerta de Thompson ayer por la noche, pero que no le dio importancia en ese momento. ¿La vieja propiedad de Thompson? Grayson frunció el ceño. Ese camino apenas se usa ya. Dijo que la camioneta parecía pertenecer a esa mujer que dirige la granja de rescate cercana. Callie algo. Brooks, añadió Grayson automáticamente. Había oído hablar de ella, la susurradora de caballos local que recogía animales deteriorados que nadie más quería. Incluso había donado a su recaudación de fondos el año pasado, aunque nunca la había conocido personalmente. Algo hizo clic en su mente. Si alguien abandonó a Royal Commander en ese camino, ella podría haberlo encontrado. Por primera vez en 24 horas, Grayson sintió un atisbo de esperanza. Cogió su chaqueta. Cancela mis reuniones de hoy. Voy a visitar a la señora Brooks. Lau. Lluvia había disminuido a una suave llovizna cuando el Range Rover de Grayson llegó a la embarrada entrada de la granja de rescate de Callie. Lo que vio hizo poco por impresionarlo. Edificios descoloridos, vallas parchadas y una pequeña colección de caballos que parecían estar mucho más allá de su mejor momento. Era muy diferente a las brillantes instalaciones de Hale Ecuestre. Al salir de su vehículo, una mujer salió del establo. No se parecía en nada a lo que esperaba. Delgada y sin pretensiones, con vaqueros gastados y una camisa de franela descolorida, su cabello mojado recogido de una cara que parecía cansada pero decidida. Sin maquillaje, sin pretensiones, solo una cautela en sus ojos mientras lo veía acercarse. ¿Puedo ayudarla?, preguntó con una voz más suave de lo que él había anticipado. Espero que sí. Busco un caballo, un semental negro que desapareció durante el transporte ayer. Tengo razones para creer que podría haber acabado en esta zona. Algo brilló en su rostro, reconocimiento, y algo más que no pudo identificar. Puede que haya encontrado un caballo que se ajusta a esa descripción, dijo con cuidado. Estaba atado a un poste de una puerta bajo la lluvia sin identificación. Está en bastante mal estado. La tranquilidad inundó a Grayson. Es él. Se llama Royal Commander. Es un valioso semental de cría y necesito llevarlo a casa inmediatamente. Ya se movía hacia el establo cuando su voz lo detuvo. Eso no va a ocurrir hoy. Grayson se volvió lentamente, seguro de haber oído mal. ¿Perdón? Callie cruzó los brazos, manteniendo su posición a pesar de que él la superaba en altura. Ese caballo, Sombra, como lo he estado llamando, está traumatizado y medio muerto de hambre. Ha sido maltratado, señor Hale. Grayson Hale. Lo dijo como si eso debiera significarle algo a ella. Bueno, señor Hale, no sé cómo su caballo terminó atado a esa puerta, pero está aterrorizado y le tiene miedo a los hombres, lo que me dice todo lo que necesito saber. Grayson sintió que el calor subía a su rostro. ¿Está sugiriendo que maltraté a mi propio caballo? Estoy sugiriendo que ese caballo no se va a ir a ninguna parte hasta que esté estable y sepa que estará seguro. No puede simplemente sacarlo de aquí como si fuera un equipaje. Por un momento, se quedaron frente a frente en un silencio confrontador. El rico ganadero acostumbrado a la obediencia instantánea y la tranquila rescatadora que no retrocedería cuando el bienestar de un animal estaba en juego. Fue Grayson quien cedió primero, su voz tensa con rabia contenida. «Puedo tener al sheriff aquí en 20 minutos». «Adelante», respondió Callie con calma. «He trabajado con el sheriff Taylor durante años. Él me conoce y sabe lo que hago aquí. Cuando vea la condición de ese semental, apoyará mi decisión». «Sí», suavizó ligeramente, al ver la preocupación genuina bajo la ira de Grayson. «Mira, no estoy tratando de robar tu caballo, pero ha pasado por algo traumático, y moverlo ahora podría hacer más daño que bien. Dale unos días para estabilizarse».
Puedes visitarlo, ver por ti mismo cómo está. Grayson no estaba acostumbrado a negociar, especialmente no sobre su propia propiedad, pero algo en su mirada firme lo hizo detenerse. Esta no era la reacción de alguien que le había robado el caballo. Esta era alguien que realmente se preocupaba por el bienestar del animal. «Quiero verlo», dijo finalmente. Callie asintió y lo condujo al establo. Dentro el olor a heno fresco y caballos llenaba el aire. Lo llevó a un gran establo al final, donde Royal Commander, Sombra, los observaba con cautela. La vista de su preciado semental en este estado golpeó a Grayson con más fuerza de lo que esperaba. Las costillas del caballo eran visibles, su pelaje que antes brillaba estaba opaco, y había arañazos frescos a lo largo de sus flancos que no estaban allí cuando dejó Hale ecuestre. Pero lo que realmente lo conmovió fue cuando dio un paso adelante y llamó suavemente. «Hola chicos, soy yo». El semental retrocedió con los ojos muy abiertos por el miedo, negándose a acercarse al dueño que había pasado meses ganándose su confianza. Algo se quebró en la fachada cuidadosamente, mantenida de Grayson. Por un breve momento, Callie vislumbró un dolor crudo en sus ojos antes de que él lo enmascarara con una profesionalidad fría. 3 días, dijo finalmente. Le daré 3 días aquí para estabilizarse. Luego hablaremos de las opciones de transporte. Callie asintió, reconociendo la concesión por lo que era. Cuidaré bien de él. Cuando el sonido de su costoso vehículo se desvaneció por la entrada, Callie regresó al establo de Sombra. El semental se acercó a ella con cautela, permitiéndole acariciarle el cuello. «Bueno, chico», susurró, «parece que las cosas se han complicado. En la creciente oscuridad, ni la tranquila entrenadora de caballos ni el rico ganadero podrían haber predicho cómo esas complicaciones cambiarían sus vidas para siempre». La mañana siguiente amaneció clara y brillante, borrando las huellas de la tormenta de la noche anterior. Callie se levantó antes del amanecer como siempre, realizando sus tareas matutinas con eficiencia práctica. Su mente seguía volviendo a Grayson Hale y a la extraña situación en la que ahora se encontraba. Se detuvo frente al establo de Sombra, observando cómo el semental aceptaba con cautela la pequeña porción de pienso que le había preparado. Sus ojos todavía tenían esa mirada atormentada, pero ahora había un destello de algo más, el comienzo de la confianza. «Vas a estar bien», le dijo suavemente. «Pase lo que pase». El sonido de neumáticos sobre grava la hizo girar. A través de la puerta abierta del establo, pudo ver un Range Rover familiar acercándose. Grayson Hale había regresado tal como lo prometió. Cuando salió del vehículo, Callie volvió a sorprenderse de lo fuera de lugar que parecía en su modesta granja. Hoy llevaba vaqueros oscuros que probablemente costaban más que su factura mensual de pienso, combinados con una camisa azul claro, abotonada remangada. La única concesión al entorno embarrado fue su elección de botas, caras pero al menos prácticas. «Buenos días, señora Brooks», dijo formalmente. Callie la corrigió. «Nadie me llama señora Brooks por aquí». Él asintió ligeramente. «Callie, entonces, ¿cómo está hoy?» Ella apreció que su primera pregunta fuera sobre el caballo. «Mejor. Comió un poco esta mañana y bebió mucha agua. Estoy teniendo cuidado con su dieta, reintroduciendo la comida lentamente para evitar los cólicos». «Sabes lo que haces», reconoció Grayson. «He rehabilitado muchos rescates», señaló hacia el establo. «Puedes verlo, pero te sugiero que mantengas la distancia por ahora». Todavía está cauteloso. Grayson la siguió al establo, sus pasos medidos y controlados. Cuando llegaron al establo de Sombra, el semental se tensó inmediatamente, retrocediendo hasta el rincón más alejado. El dolor brilló en el rostro de Grayson antes de que pudiera ocultarlo. «Nunca ha reaccionado así conmigo. Antes». Callie lo observó con atención. «¿Qué le pasó? ¿Cómo terminó atado a esa puerta?» La mandíbula de Grayson se tensó. Lo estaba transportando entre propiedades. El remolque fue atacado en un camino secundario. Los transportistas fueron drogados. Ambos siguen en el hospital. Alguien se llevó a Royal Commander. Su voz se endureció. «Cuando averigüé quién hizo esto, ¿crees que alguien atacó deliberadamente a tu caballo?»
preguntó Cally sorprendida. Sé que lo hicieron. Royal Commander es valioso, tanto por sus líneas de sangre como por su historial probado como semental. Grayson se pasó una mano por su cabello perfectamente peinado, revelando la primera grieta en su exterior compuesto. Nunca imaginé que lo abandonarían después. Tal vez no pudieron controlarlo. Al ver la condición del semental, Cally sintió que la ira crecía dentro de ella. No solo lo abandonaron, lo hirieron. Los ojos de Grayson se encontraron con los de ella, y ella se sorprendió por la emoción cruda que vio allí. Lo sé, y lo juro, cuando encuentre a quien hizo esto, pagará. La fría furia de su voz debería haberla alarmado, pero en cambio, Cally se encontró creyéndole. Fuera lo que fuera, Grayson Hale se preocupaba por este caballo. El sheriff debería estar involucrado, dijo. Sí, pero este tipo de casos... Grayson meneó la cabeza. Puede que necesitemos algo más que los canales oficiales. Permanecieron en silencio un momento, observando a Shadow. El semental se había relajado ligeramente ahora que Grayson no se movía hacia él, pero sus ojos seguían fijos en el hombre, con una cautela inconfundible. Necesita tiempo, dijo Cally suavemente. Lo que sea que haya pasado lo traumatizó. El tiempo no es un lujo en mi negocio, respondió Grayson, pero algo en su voz se había suavizado. Aún así, 3 días fue nuestro acuerdo. Lo cumpliré. Se volvió hacia ella de repente. Me gustaría compensarte por su cuidado. Eso no es necesario, comenzó Cally, pero Grayson la interrumpió. Insisto, di tu precio. Ella enderezó los hombros. No cobro honorarios, señor Hale. Esto es un rescate, no un negocio. ¿Y cómo sobrevive un rescate sin ingresos?, preguntó con el pragmatismo de alguien que entendía los resultados. Cally hizo un gesto alrededor del modesto establo. Donaciones, recaudaciones de fondos, mis propios ahorros. No es fácil, pero lo conseguimos. Grayson miró a su alrededor, viendo la granja con nuevos ojos. El techo cuidadosamente remendado, las vallas reparadas, el equipo limpio pero desgastado. Todo hablaba de cuidado sin recursos. Si no aceptas el pago, dijo finalmente, al menos déjame ayudar mientras estoy aquí. Esos postes de la cerca cerca del pasto oeste parecen necesitar refuerzo. Su oferta la sorprendió. El hombre de negocios impecablemente vestido no parecía el tipo que se ofreciera voluntario para el trabajo manual. No tienes que hacer eso, dijo ella. Lo sé. Por primera vez algo parecido a una sonrisa tocó sus ojos. Pero no se me da bien estar inactivo, y claramente tienes las manos llenas. Cally lo estudió, tratando de conciliar esta oferta con su primera impresión del hombre frío y exigente que había llegado ayer. Hay una caja de herramientas en el cobertizo si hablas en serio. Lo hago. Se remangó aún más las mangas, mostrando antebrazos bronceados. Durante las siguientes horas, Cally observó con asombro cómo Grayson Hale, CEO de una de las operaciones ecuestres más prestigiosas de Texas, martilleaba postes de cerca y apretaba alambres con la competencia de alguien que había realizado trabajos duros antes. A mediodía, le trajo un vaso de té helado, observando cómo se secaba el sudor de Minucenzo la frente. «¿Has hecho esto antes?», observó ella. Tomó un largo trago antes de responder. «No nací rico, señorita Brooks. Cally. Mi padre era un peón de rancho. Aprendí a reparar cercas antes que álgebra. Esta revelación cambió algo en su percepción de él. ¿Cómo pasaste de eso a...?» Ella hizo un gesto vago hacia su vehículo caro. Trabajo duro, buenas decisiones, un poco de suerte. Se encogió de hombros. Y muchos sacrificios. La forma en que dijo la última palabra la hizo pensar que había más en la historia, pero su expresión se cerró, dejando claro que el tema había terminado. Debería revisar a Shadow, dijo, devolviéndole el vaso vacío. Juntos regresaron al establo, donde el semental parecía marginalmente más tranquilo que antes. Todavía no se acercaba a Grayson, pero observaba al hombre con menos miedo manifiesto. «Ha pasado por mucho», dijo Cally, entrando al establo y acariciando el cuello de Shadow. «Pero es resistente.
Grayson observó la facilidad con la que el caballo aceptaba su toque. Tienes un don con ellos. No es un don, es paciencia. Lo miró directamente. Los animales que han sido heridos necesitan tiempo para volver a aprender, a confiar. No puedes forzarlo ni apresurarlo. ¿Es cierto también para las personas?, preguntó inesperadamente. La pregunta la tomó por sorpresa. No lo sabría, admitió. Los animales son más fáciles de entender para mí que las personas. ¿Por qué es eso? Había una curiosidad genuina en su voz. Callie rara vez hablaba de su pasado, pero algo en su pregunta directa la hizo responder con honestidad. Los animales no fingen, no dicen una cosa y quieren decir otra. Cuando mi madre se fue cuando tenía 8 años, prometió que volvería. Nunca lo hizo. Mi tío, que me crió después de eso, fue un buen hombre, pero creía que el amor era una debilidad. Me enseñó a ser autosuficiente, no emocional. Acarició la crin de Shadow, encontrando consuelo en el simple contacto. Los caballos no hacen promesas que no pueden cumplir. Simplemente son quienes son. Grayson guardó silencio durante un largo momento. Mi hermano murió el año pasado, dijo finalmente, las palabras saliendo rígidamente, como si rara vez las pronunciara en voz alta. Fue un accidente. Estaba montando a Royal Commander cuando algo los asustó a ambos. Ethan fue lanzado. Se golpeó la cabeza. El dolor en su voz era tan crudo que Callie levantó la vista bruscamente. Lo siento. El sheriff lo calificó como un accidente, pero siempre me he preguntado. Se interrumpió. Luego negó con la cabeza. Ya no importa. Después de eso me lancé al trabajo. Fue más fácil que lidiar con el resto. ¿Es por eso que te cerraste?, preguntó Callie suavemente. ¿Qué te hace pensar que estoy cerrado?, replicó, pero no había un verdadero desafío en su voz. Todo en ti es controlado, medido, como si tuvieras miedo de dejar que algo se escape. Por un momento pensó que se había pasado. Su rostro se endureció y ella se preparó para la ira. En cambio, ofreció una breve risa sin humor. Eres más perceptiva que la mayoría, Callie Brooks. Antes de que pudiera responder, miró su reloj. Tengo una reunión que no puedo perder. Volveré mañana para revisar a Royal Commander. Shadow, corrigió automáticamente. Luego se sintió tonta. Quiero decir, es solo como lo he estado llamando. Algo se suavizó en la expresión de Grayson. Shadow, repitió, como si estuviera probando el nombre. Le queda bien, en cierto modo. Después de que se fue, Callie se encontró pensando en su conversación durante toda la tarde. Había más en Grayson Hale de lo que había pensado inicialmente. Capas de complejidad bajo ese exterior pulido. A la mañana siguiente, se sorprendió cuando su Range Rover llegó antes de lo esperado. Aún más sorprendente fue lo que sacó del vehículo. Una caja de galletas calientes de Pearl's Diner en la ciudad, el mejor lugar para desayunar del condado. Pensé que podrías tener hambre, dijo simplemente, extendiendo la caja. Y te debo una disculpa por cómo actué cuando nos conocimos. Callie aceptó la ofrenda, conmovida por el gesto. Disculpa aceptada. Y gracias, huelen increíble. Compartieron el desayuno en su porche, el sol de la mañana calentando el aire a su alrededor. Por primera vez, la conversación fluyó fácilmente, entre ellos centrándose en temas más seguros, los mejores proveedores de alimento en el área, técnicas de entrenamiento, la próxima feria del condado. Cuando terminaron de comer, Grayson se remangó de nuevo. ¿Qué necesita reparación? ¿Hoy? No tienes que seguir trabajando en mi granja, protestó Callie. Lo sé, pero quiero hacerlo. Además, se siente bien hacer algo con mis manos otra vez. La mayoría de mis días los paso en reuniones ahora. Durante las siguientes horas, trabajaron codo con codo, reparando una sección del techo del establo que había tenido goteras durante la tormenta. Callie se encontró mirándolo cuando él no miraba. La confianza en sus movimientos, la sorprendente gentileza en manos que parecían demasiado refinadas para el trabajo manual. Por la tarde, revisaron a Shadow juntos. El semental había hecho un progreso notable, mostrando interés en su entorno y aceptando el toque de Callie sin dudarlo. Todavía no viene hacia mí, observó Grayson, el dolor evidente en su voz,
a pesar de su intento de ocultarlo. «Da el tiempo», aconsejó Callie. «Siéntate con él un rato, deja que recuerde quién eres». Para su sorpresa, Grayson siguió su sugerencia. Acercó un taburete a la puerta del establo y simplemente se sentó, hablando ocasionalmente con Shadow, en tonos bajos y suaves. El caballo lo miraba con cautela, pero ya no se retiraba al fondo del establo. Era casi el anochecer cuando Callie regresó y encontró a Grayson todavía sentado allí, su presencia más tranquila de lo que jamás la había visto. Y para su asombro, Shadow se había acercado, no del todo al alcance, pero ya no manteniendo la distancia. «Se está recuperando», dijo suavemente. Grayson levantó la vista y por primera vez desde que se conocieron, vio una sonrisa genuina transformar su rostro. Eliminó años y reveló al hombre debajo del hombre de negocios. «Gracias», dijo simplemente. Tenía razón sobre darle tiempo. A medida que las sombras se alargaban a través del patio, ninguno parecía ansioso por terminar el día. Se sentaron en el porche, observando la puesta de sol pintando el cielo en tonos de naranja y oro. «Nuestros 3 días casi han terminado», dijo Grayson finalmente, su voz cuidadosamente neutral. «Debería hacer arreglos para transportar a Royal. Commander Shadow, de vuelta a mi rancho mañana». Callie sintió una tensión inesperada en su pecho ante la idea. No está listo para el transporte todavía. El estrés podría retrasar su recuperación. «¿Qué sugerirías?», preguntó, sorprendiéndola con su disposición a escuchar. «Otra semana al menos. Visitas diarias tuyas para reconstruir su confianza. Reintroducción gradual a la carga del remolque. No podemos apresurar esto». Grayson guardó silencio durante un largo momento, considerando. «Una semana», aceptó finalmente. «Pero hay una condición». «¿Cuál es?», preguntó Callie con cautela. «Déjame ayudarte por aquí durante ese tiempo. Estás haciendo esto sola, y puedo ver cuánto trabajo es». Hizo un gesto hacia los otros caballos de rescate que pastaban en el prado. «Todos merecen algo mejor que un cuidado improvisado, no importa cuán dedicado seas». El orgullo la hizo querer rechazarlo, pero la practicidad se impuso. Su rescate siempre estaba al borde de la quiebra, y las manos extra eran un lujo que no podía permitirse rechazar. «De acuerdo», aceptó. «Pero no creas que esto significa que aceptaré tu dinero». Esa casi sonrisa apareció de nuevo. «Ni lo soñaría». Cuando Grayson se preparaba para irse, se detuvo junto a su vehículo. «Hay algo más que deberías saber. El sheriff llamó esta mañana. Han identificado a un sospechoso en el secuestro de Royal Commander, Victor Reeves. Solía trabajar para mi programa de cría, hasta que lo despedí por maltratar a los caballos». Callie sintió un escalofrío a pesar de la cálida tarde. «¿Crees que lo hizo por venganza?». «Creo que lo hizo por dinero», respondió Grayson con severidad. «El linaje de Royal Commander vale una fortuna para el comprador adecuado. Cuando ese plan fracasó, lastimarlo fue lo siguiente mejor a lastimarme». «¿Lo han arrestado?». «Todavía no. Ha desaparecido». La expresión de Grayson se oscureció. «Pero lo encontrarán. Mientras tanto, he contratado seguridad adicional en todas mis propiedades». «¿Debería preocuparme?», preguntó Callie, mirando hacia el establo donde descansaba Shadow. «No lo creo. En cuanto Reeves sabe, Royal Commander todavía está desaparecido». Grayson dudó. «Pero me sentiría mejor si me permitieras instalar algunas cámaras de seguridad aquí, por si acaso». La oferta era práctica, pero se sentía como algo más que eso, como una preocupación genuina por su seguridad y por la del caballo. «Lo pensaré», dijo ella. Después de que Grayson se fue, Callie se encontró de pie en el establo de Shadow, más tiempo de lo habitual. Sus pensamientos una maraña confusa. Siempre había preferido la simplicidad de su vida con sus animales, evitando las complicaciones que venían con dejar que la gente se acercara demasiado. Pero por primera vez en años, estaba pensando en cómo sería dejar entrar a alguien inesperado que había comenzado silenciosamente a derribar muros que ni siquiera se había dado cuenta de que había construido. «¿Qué piensas, Shadow?», susurró al semental. «¿Es tan buen hombre como parece bajo todo ese brillo?». El caballo la empujó suavemente con el hocico,
como si ofreciera consuelo. Lo que ni Callie ni Grayson sabían era que en ese mismo momento, Victor Reeves estaba sentado en una camioneta estacionada en la cresta que dominaba su granja, observando a través de unos prismáticos cómo el Range Rover de Grayson desaparecía por el camino. «Así que aquí es donde has estado escondiendo mi boleto a la fortuna», murmuró, su rostro retorciéndose en una sonrisa que no tenía calidez. «Es hora de terminar lo que empecé». A la mañana siguiente, Callie se despertó con el sonido de sus perros ladrando frenéticamente afuera. Se puso las botas y se apresuró a la puerta con el corazón latiéndole con fuerza. El sol apenas comenzaba a asomarse por el horizonte, proyectando largas sombras sobre su propiedad. «¿Qué pasa, chicos?», la llamó a sus dos mestizos rescatados, que estaban rodeando el establo con el pelo erizado. Cuando llegó al establo, encontró la puerta lateral entreabierta. Estaba segura de haberla cerrado la noche anterior. Con cautela, miró hacia adentro, y el alivio la invadió cuando vio a Shadow todavía a salvo en su establo. El semental estaba agitado, paseando nerviosamente, con las orejas hacia atrás. «Está bien, chico», la calmó, acercándose lentamente. «Todo está bien». Pero al mirar a su alrededor, se dio cuenta de que algo estaba mal. La cerradura del establo de Shadow había sido manipulada, aunque no se había abierto con éxito. Y garabateado en el polvo del suelo del establo había un mensaje tosco: «La próxima vez». Un miedo helado la dominó. Alguien había estado en 1900 su establo. Había intentado llegar a Shadow. Con manos temblorosas sacó su teléfono y llamó a la oficina del sheriff, luego a Grayson. Él contestó al primer timbre. «Estaré allí en 20 minutos», dijo, su voz tensa por la preocupación. Fiel a su palabra, el Range Rover de Grayson llegó a toda velocidad a su entrada exactamente 20 minutos después, seguido de cerca por el coche patrulla del sheriff Taylor. Grayson salió de su vehículo antes de que se hubiera detenido por completo, caminando hacia ella con la preocupación grabada en su rostro. «¿Estás bien?», preguntó, sorprendiéndola al tomar sus manos en las suyas. «¿Se llevó algo? ¿Alguien resultó herido?» «Estoy bien», le aseguró. «Shadow también está bien, no lograron abrir su establo». El sheriff se unió a ellos con una libreta en la mano. «Muéstrame lo que pasó, Callie». Dentro del establo, examinaron la cerradura manipulada y el mensaje en el suelo. La expresión del sheriff Taylor era grave mientras tomaba fotografías y notas. «Esto tiene la firma de Reeves por todas partes», dijo Grayson, su voz fría de ira. «Nos está provocando». «Tiendo a estar de acuerdo», respondió el sheriff. «Tenemos un bolo para él, pero hasta ahora ha logrado mantenerse fuera del radar». «No llegará lejos», prometió Grayson. Sus ojos se encontraron con los de Callie. «No te quedarás aquí sola». «He estado cuidándome sola durante años», comenzó a protestar, pero el sheriff la interrumpió. «Grayson tiene razón, Callie. Esto ya no se trata solo de robo. Reeves ha escalado a allanamiento de morada y ese mensaje es una clara amenaza. Me sentiría mejor si no estuvieras sola aquí, al menos hasta que lo aprendemos». «No tengo a dónde ir», dijo ella, «y no puedo dejar a los animales». «Me quedaré», dijo Grayson con firmeza. «Traeré lo que necesito y dormiré en tu sofá». Callie comenzó a objetar, pero la determinación en sus ojos la detuvo. A pesar de su naturaleza independiente, la idea de tenerlo allí trajo un consuelo inesperado. «Solo por unos días», concedió, «hasta que atrapen a este personaje de Reeves». El sheriff Taylor asintió con aprobación. «Haré que un agente pase varias veces durante la noche también. Y Callie, te recomendaría que aceptes la oferta de Grayson sobre las cámaras de seguridad». Después de que se marchó el sheriff, Grayson hizo varias llamadas, hablando con el tono seco y autoritario que ella reconoció de su primer encuentro. En menos de una hora, llegó un equipo de seguridad para instalar cámaras alrededor del perímetro de su propiedad y luces con sensor de movimiento cerca de todas las entradas. A media tarde, Grayson regresó con una pequeña maleta y su portátil. Montó una oficina improvisada en la mesa de su cocina, logrando de alguna manera dirigir su imperio empresarial mientras mantenía un ojo protector sobre su granja.
No tienes que detener tu vida por esto, dijo Callie, observándolo trabajar. Él levantó la vista con una expresión seria. No solo hago esto por Shadow, lo hago por ti. Antes de que ella pudiera responder, añadió, esto es mi culpa. Si no hubiera traído problemas a tu puerta, no lo hiciste, la interrumpió suavemente. No pediste que robaran a tu caballo, ni que lo trajeran aquí. Nada de esto es tu culpa. Algo cambió en sus ojos ante sus palabras, un ablandamiento que ella no había visto antes. Gracias por decir eso. Esa noche cayeron en una rutina sorprendentemente cómoda. Grayson insistió en preparar la cena, un plato de pasta sencillo pero delicioso que reveló otro talento inesperado. ¿Dónde aprendiste a cocinar?, preguntó Callie mientras comían en su pequeño porche, mirando la puesta de sol. Mi madre me enseñó lo básico antes de fallecer. Después de eso, la necesidad. Mi padre trabajaba muchas horas, así que tenía que arreglármelas yo solo con Ethan casi todas las noches. Una sonrisa cariñosa tocó sus labios. Ethan era un desastre en la cocina. Una vez logró quemar agua. Callie se rió, disfrutando de la visión del hermano a quien claramente había amado. Cuéntame más sobre él, la animó. Por un momento, pensó que Grayson podría cerrarse como había hecho antes cuando surgió el tema de su hermano. En cambio, respiró hondo y comenzó a compartir historias. Las bromas prácticas de Ethan, su risa contagiosa, la forma en que podía encantar a cualquiera a los pocos minutos de conocerlo. Él era la persona sociable, admitió Grayson. Yo siempre fui mejor con los números y los planes de negocios. Ethan sabía cómo conectar. No eres tan malo conectando, dijo Callie suavemente, sorprendiéndose a sí misma con la admisión. Sus ojos se encontraron y algo eléctrico pasó entre ellos, un reconocimiento tácito del vínculo que se había formado en esos pocos días. El momento se interrumpió por el agudo sonido del teléfono de Grayson. Él respondió rápidamente, su expresión cambiando mientras escuchaba. ¿Cuándo?, exigió. ¿Estás seguro? Manténme informado. Terminó la llamada y se volvió hacia Callie. Era el sheriff. Han visto a Reeves cerca de la línea del condado. Se están acercando. Un alivio la invadió. Eso son buenas noticias, ¿verdad? Sí, pero deberíamos mantenernos alerta hasta que realmente lo tengan bajo custodia. El instinto protector de Grayson era evidente en la forma en que escaneó el paisaje que oscurecía a su alrededor. Entremos. Más tarde esa noche, después de que Callie se había ido a la cama, se encontró incapaz de dormir. Los acontecimientos del día seguían reproduciéndose en su mente. Se puso su bata y bajó a buscar un vaso de agua. En la tenue luz de la sala de estar, encontró a Grayson todavía despierto, de pie junto a la ventana y mirando la propiedad iluminada por la luna. Se había cambiado a una simple camiseta y pantalones deportivos. El atuendo informal lo hacía parecer más accesible, más humano. ¿No pudiste dormir?, preguntó sin volverse. Demasiado en mi mente, admitió uniéndose a él junto a la ventana. ¿Tú? Estoy vigilando. Su voz era tranquila pero decidida. No dejaré que te pase nada a ti ni a Shadow. La simple declaración agitó algo profundo dentro de ella, un anhelo que había enterrado hacía mucho tiempo cuando aceptó su vida solitaria. Has cambiado desde que nos conocimos, observó. Grayson se volvió para mirarla, con una expresión pensativa. Estar aquí me ha recordado cosas que había olvidado. ¿Quién era antes de construir muros a mi alrededor? Sé algo sobre muros, dijo Callie suavemente. Mantienen el dolor fuera, pero también mantienen todo lo demás fuera. Sus ojos se encontraron con los de ella. Algunas cosas valen la pena correr el riesgo de dejarlas entrar. El aire entre ellos parecía cargado de posibilidades. Por un momento sin aliento, Callie pensó que podría inclinarse más cerca. Podría cerrar la cuidadosa distancia que habían mantenido. En cambio, el agudo pitido de su teléfono rompió el hechizo. Comprobó el mensaje. Su expresión se tensó. El sheriff perdió a Reeves, se escapó de su bloqueo de carretera. La noticia le envió un escalofrío. Así que todavía está ahí fuera. Sí, pero ahora estamos preparados.
El sistema de seguridad está en su lugar. Estás a salvo. La convicción en su voz le dio fuerza. Intenta descansar, yo vigilaré un rato más. A la mañana siguiente revisaron a Shadow juntos. El semental había hecho un progreso notable, ahora acercándose a la puerta del establo cuando los veía. Lo más sorprendente fue su reacción a Grayson. Por primera vez permitió que el hombre le acariciara el cuello, un avance que trajo una alegría genuina a la cara usualmente seria de Grayson. «Está recordando», dijo Grayson con la voz cargada de emoción, «recordando que puede confiar en mí». «Los animales conocen a la gente buena», respondió Callie simplemente, «incluso cuando han sido heridos». Trabajando codo con codo durante todo el día, cayeron en un ritmo fácil. Grayson ya no parecía un intruso en su mundo, sino una parte natural del mismo. Su presencia llenaba espacios que ella no se había dado cuenta de que estaban vacíos. Por la tarde revisaron juntos los otros caballos de rescate. Grayson escuchó atentamente mientras ella contaba la historia de cada animal. Belle, la antigua yegua de carruaje con artritis. Cooper, abandonado cuando su dueño perdió su granja. Daisy, rescatada del abandono cuando terminó su carrera de carreras. «Les has dado a todos segundas oportunidades», observó Grayson. «Una nueva vida cuando pensaban que no les quedaba nada». «Todos merecen eso», dijo simplemente. «Una oportunidad para sanar, para empezar de nuevo. ¿Incluso gente como yo?», preguntó en voz baja. Callie lo miró pensativamente. «¿Qué te hace pensar que necesitas una segunda oportunidad?» «Después de que Ethan murió, me enterré en el trabajo. Alejé a todos. Me convertí exactamente en el tipo de hombre de negocios frío que la gente espera». Su voz contenía pesar. «No lo hice a propósito, pero fue más fácil que sentir la pérdida». Impulsivamente, Callie extendió la mano y le tocó el brazo. «No es demasiado tarde para cambiar eso». El momento fue interrumpido por el timbre del teléfono fijo de su casa. Pocas personas llamaban a ese número, y algo sobre el momento envió un escalofrío de inquietud por su columna vertebral. Dentro de la casa, descolgó el teléfono. «¿Hola? ¿Disfrutando de tu tiempo con Hale?», preguntó una voz áspera. «No, te pongas demasiado cómoda. No he terminado con ninguno de los dos». La línea se cortó antes de que ella pudiera responder. Cuando Grayson vio su rostro pálido, estuvo a su lado al instante. «¿Qué pasó?». Con manos temblorosas, ella volvió a colocar el auricular. «Alguien llamó, creo que fue Reeves. Nos amenazó a ambos». La expresión de Grayson se endureció. «Eso es todo. No nos quedamos aquí esta noche. Haz una maleta». «No puedo irme». «No vamos a discutir sobre esto, Callie. Llamaremos a Martín de la tienda de piensos para que vigile a los animales por la noche. Ahora mismo tu seguridad es lo que importa». La autoridad en su voz no admitía discusión, y por una vez, Callie se encontró cediendo a la decisión de otra persona. Mientras hacía una pequeña maleta de viaje, Grayson hizo arreglos con Martín y llamó al sheriff para denunciar la llamada amenazante. Una hora después, conducían a través de las puertas de Hale Ranch, una propiedad extensa que le quitó el aliento a Callie, a pesar de su preocupación por los acontecimientos del día. La casa principal era una impresionante mezcla de arquitectura moderna y estilo tradicional de rancho, con grandes ventanales con vistas a terrenos cuidados y modernas, instalaciones ecuestres. Cuando Grayson se acercó a la entrada, Callie se sintió repentinamente consciente de las vastas diferencias entre sus mundos. «Tu casa es hermosa», dijo en voz baja. «Es solo una casa», respondió él sorprendiéndola. «Nunca he estado seguro de que sea un hogar». El interior estaba elegantemente decorado, pero carecía de los toques personales que hacían que un espacio se sintiera vivido. No había fotografías en las paredes, ni recuerdos en los estantes, solo una decoración de buen gusto y cara que podría haber salido directamente de una revista de diseño. «La suite de invitados está por aquí», dijo Grayson conduciéndola por un pasillo. «Estarás cómoda aquí». La suite era más grande que toda la granja de Callie, con una lujosa cama de matrimonio y un baño que rivalizaba con los de los hoteles, de lujo. Todo hablaba de riqueza y privilegio,
todo menos el hombre que estaba torpemente en la puerta, observando su reacción con lo que parecía incertidumbre. ¿Está bien?, preguntó, y ella se dio cuenta de que realmente se preocupaba por su comodidad. «Es perfecto», le aseguró. «Gracias. Mi habitación está justo al final del pasillo si necesitas algo. Se ha alertado a la seguridad sobre la situación y la propiedad está vigilada las 24 horas del día, los 7 días de la semana». Dudó. «¿Te unirás a mí para cenar en una hora? Mi ama de llaves dejó algo preparado antes de irse por la noche». Sola en la suite de invitados, Callie se duchó y se cambió con la ropa informal más limpia que había empacado. Incluso, con sus mejores vaqueros y camisa abotonada, se sentía fuera de lugar en este ambiente palaciego. Cuando se unió a Grayson en el comedor, se sintió aliviada al descubrir que él también se había vestido informalmente con vaqueros y un sencillo jersey. Se había pasado por alto la mesa de comedor formal en favor de un rincón de desayuno más acogedor, con vistas a la puesta de sol sobre las colinas ondulantes de su propiedad. «Pensé que esto podría ser más cómodo», explicó, sacando su silla. El gesto la conmovió, al igual que su evidente esfuerzo por hacerla sentir a gusto. La comida fue deliciosa pero sencilla: pollo asado, verduras frescas, pan caliente, nada demasiado sofisticado o intimidante. Mientras comían, la conversación fluyó fácilmente entre ellos, centrándose en su amor compartido por los caballos y el campo. Por un tiempo, lograron olvidar las amenazas que los habían traído hasta allí, simplemente disfrutando de la compañía del otro. Después de cenar, Grayson le dio un recorrido por su casa, incluida su oficina, donde las fotografías de sus caballos adornaban las paredes. Entre ellos, Callie vio varias de Royal Commander, Shadow, en su mejor momento, con el pelaje brillante y la cabeza en alto con orgullo. «Era magnífico», dijo suavemente. «Lo será de nuevo», respondió Grayson, con convicción. «Gracias a ti». En su estudio, una sola fotografía enmarcada estaba sobre el escritorio. Grayson con un hombre más joven que compartía sus ojos, pero llevaba una sonrisa fácil que contrastaba con la actitud más seria de Grayson. «Ethan», adivinó, Callie tocando el marco suavemente. «Sí». La voz de Grayson se suavizó. «Esa fue tomada aproximadamente un mes antes del accidente. Estábamos celebrando después de que Royal Commander ganara su primera gran competición. Debes echarle mucho de menos todos los días». La mano de Grayson rozó la de ella, donde descansaba sobre la fotografía. El breve contacto le envió calor. «A él te hubiera gustado, ¿sabes? Siempre decía que necesitaba a alguien que no soportara mis tonterías». La intimidad del momento hizo que el corazón de Callie latiera más rápido. Era muy consciente de lo cerca que estaban, del calor en sus ojos cuando la miraba. «¿Y yo hago eso?», preguntó, con la voz apenas por encima de un susurro. «¿No soportar tus tonterías?». «Desde el momento en que nos conocimos», confirmó, una sonrisa tocando sus labios. «Cuando te pusiste en tu corral bajo la lluvia y me dijiste que no podía llevarme a mi propio caballo». Ella se rió suavemente del recuerdo. «No fui muy acogedora. Eras exactamente lo que necesitaba», dijo él, profundizando su voz. «Alguien que viera más allá de todo lo demás a lo que importa». La intensidad de su mirada hacía que le costara respirar. Callie se sintió atraída hacia él, los muros que había construido durante tanto tiempo comenzando a desmoronarse. El agudo timbre de su teléfono destrozó el momento. Grayson respondió rápidamente. Su expresión se volvió seria mientras escuchaba. «¿Cuándo?», exigió. «¿Estás seguro?». Una pausa. «Manténme informado». Terminó la llamada y se volvió hacia Callie. La tensión era evidente en su postura. «Era el sheriff. Ha habido un incendio en tu granja». El horror la invadió. «Los animales. Martín los sacó a todos a salvo», le aseguró Grayson rápidamente. «Nadie resultó herido, pero el granero…» dudó. «El sheriff dice que fue deliberado. Reeves dejó otro mensaje, pintado con aerosol en tu entrada. Esto no ha terminado». Las lágrimas llenaron los ojos de Callie.
El dolor y la ira se mezclaban mientras pensaba en su pequeña granja, el santuario que había construido con años de duro trabajo y sacrificio. «Necesito volver», dijo, con la voz quebrada. «Necesito ver...» «No esta noche», dijo Grayson con firmeza, tomando sus manos en las suyas. «El sheriff tiene agentes en la escena, y los investigadores de incendios estarán trabajando durante la noche. Iremos a primera hora de la mañana. Lo prometo». La dulzura de su voz la calmó incluso cuando la desesperación amenazaba con abrumarla. «Todo por lo que he trabajado, lo reconstruiremos», prometió, acercándola a él. «Cada tablón, cada clavo, mejor que antes». «¿Nosotros?», repitió ella mirándolo a través de las lágrimas. «Sí, nosotros». Sus ojos contenían una promesa propia. «Ya no estás sola en esto, Cali. No, si no quieres estarlo». La comprensión de que lo decía en serio, que esto no se trataba solo de Shadow o de una obligación, sino de algo más profundo, la sacudió hasta la médula. Por primera vez desde que era niña, Cali Brooks se permitió apoyarse en otra persona, aceptando la fuerza que él le ofrecía, mientras apoyaba la cabeza en su pecho, sintiendo sus brazos rodearla protectoramente. Supo que algo fundamental había cambiado entre ellos. Los muros que ambos habían construido habían comenzado a caer, revelando la posibilidad de algo que ninguno de los dos había estado buscando, pero que ambos necesitaban desesperadamente. Lo que no sabían era que Reeves había huido del condado después de incendiar el lugar, pero no sin antes dejar una última sorpresa: documentos legales presentados en el condado que reclamaban la propiedad de Shadow, desafiando el derecho de Grayson al semental con documentos falsificados que requerirían más que dinero e influencia para luchar contra ellos. La batalla por el futuro de Shadow recién comenzaba, y con ella la verdadera prueba del vínculo que se estaba formando entre la tranquila susurradora de caballos y el hombre que inesperadamente había capturado su corazón. A la mañana siguiente del incendio, Grayson llevó a Cali de vuelta a su granja en silencio, sus manos entrelazadas en la consola de su Range Rover. Cuando giraron hacia su propiedad, Cali jadeó al ver lo que los recibía. El granero, una vez robusto, era ahora un esqueleto ennegrecido, del que aún salía humo de los restos carbonizados. El olor acre a madera quemada flotaba en el aire. Martín, de la tienda de piensos, se les acercó mientras estacionaban, su rostro curtido marcado por la preocupación. «Todos los animales están a salvo, Cali. Los saqué a tiempo y los trasladé al pasto sur, donde el humo no es tan malo». «Gracias», dijo ella, con la voz cargada de emoción. «No sé cómo pagarte». «No, hay necesidad de eso», le aseguró Martín. «Esta comunidad cuida de los suyos». El sheriff Taylor se unió a ellos con una libreta en la mano. El jefe de bomberos confirmó que fue un incendio provocado. Reeves ni siquiera intentó ocultarlo. Dejó un bidón de gasolina con sus huellas, justo en tu entrada junto a ese mensaje. «¿Lo han encontrado?», preguntó Grayson con su brazo protector sobre los hombros de Cali. «Aún no, pero tenemos bloqueos de carretera en todo el condado, y su descripción se ha distribuido a todas las agencias del orden público del estado». El sheriff dudó. «Hay algo más que ambos necesitan saber». Reeves presentó documentos ante la oficina del secretario del condado ayer, reclamando la propiedad del semental. «¿Qué?». La cara de Grayson se endureció. «Eso es absurdo. Tengo toda la documentación que prueba que Royal Commander es mío». «Lo sé», dijo el sheriff Taylor, «pero él ha presentado lo que parece ser una factura de venta fechada antes de tu compra». El secretario del condado lo marcó inmediatamente como sospechoso, pero hasta que un juez se pronuncie al respecto, hay un signo de interrogación legal sobre la propiedad del caballo. Cali sintió que Grayson se tensaba a su lado. Está intentando usar el sistema legal para conseguir lo que no pudo tomar por la fuerza, dijo con la voz tensa de ira. Es una medida desesperada, estuvo de acuerdo el sheriff, pero significa que tendrán que comparecer en una audiencia la semana que viene para resolver esto. Después de que el sheriff se fue, Cali y Grayson recorrieron la propiedad juntos, revisando a los animales. Fiel a su palabra,
Todos estaban a salvo en el pasto sur, incluido Shadow, que se acercó a la cerca cuando los vio. «Al menos todos están bien», dijo Callie acariciando la nariz del semental. «Los edificios se pueden reemplazar». La expresión de Grayson estaba preocupada mientras observaba los daños. «Pero tu casa, tu medio de vida». «He afrontado tiempos difíciles antes», dijo con tranquila determinación. «Superaré esto también, no sola», insistió Grayson, girándose para mirarla completamente. «Callie, quiero ayudar, no solo con la reconstrucción, sino también a luchar contra estas falsas reclamaciones de propiedad». Ella estudió su rostro, viendo una preocupación genuina allí. «¿Por qué te importa tanto esto? ¿Se trata solo de Shadow?» «No», dijo, suavemente. «No se trata solo de Shadow desde hace tiempo». La confesión quedó suspendida entre ellos, llena de un significado que ninguno estaba preparado para expresar con palabras. En cambio, Grayson volvió a los asuntos prácticos. «Tengo un equipo de abogados que pueden desmantelar la demanda de Reeves antes de que llegue a una audiencia. Y tengo contratistas que pueden comenzar a reconstruir tu establo inmediatamente». «No puedo aceptar esa clase de ayuda», protestó Callie. «No puedo estar en deuda contigo». «No se trata de deuda», dijo con firmeza. «Se trata de hacer lo correcto. Reeves te atacó por mi culpa, por culpa de mi caballo. Déjame arreglar esto». Antes de que pudiera responder, Martin se acercó de nuevo. «Callie, hay una llamada para ti en mi camioneta». «Linda del banco». Con una sensación de temor, Callie respondió a la llamada en el teléfono móvil de Martin. La conversación fue breve, pero devastadora. El seguro no cubriría el coste total de la reconstrucción, y sin el establo, el banco cuestionaba la viabilidad de su operación de rescate. El préstamo que había solicitado para ampliar el rescate hace 3 años, ahora corría el riesgo de ser reclamado. Cuando regresó con Grayson, él pudo leer las malas noticias en su rostro. «¿El banco?», adivinó. Ella asintió, conteniendo las lágrimas. «Están preocupados por mi préstamo. Sin las instalaciones adecuadas, podría perderlo todo, no solo el establo, sino toda la granja». La ira brilló en los ojos de Grayson. «No pueden hacer eso, no cuando esto no fue tu culpa». «Sí pueden», dijo simplemente. «Los negocios son negocios. Siempre he operado al límite financieramente. Esto podría ser el empujón que me haga caer. Déjame hablar con ellos», ofreció. «Grayson, tengo relaciones con todos los bancos del condado». «¿Y qué vas a decir?», preguntó Callie, con un toque de su antigua independencia regresando. «¿Que me sacarás del apuro? Te lo dije, no seré tu caso de caridad». En lugar de ofenderse, la expresión de Grayson se suavizó. «Admiro tu orgullo, Callie. Es parte de lo que te hace ser quien eres. Pero a veces, aceptar ayuda no es debilidad, sino fortaleza». Sus palabras penetraron los muros que ella había construido durante años de autosuficiencia. Por primera vez, consideró que quizás la independencia no tenía que significar aislamiento. «¿Qué propones?», preguntó finalmente. «Una asociación», respondió él, la palabra claramente elegida con cuidado. «Tu experiencia en rehabilitación, combinada con mis recursos, podríamos convertir este lugar en un santuario adecuado, uno que nunca tendría que preocuparse por los préstamos bancarios de nuevo». «¿Una sociedad?», aclaró ella, algo parecido a la decepción brillando en sus ojos. Grayson dudó, luego tomó sus manos en las suyas. «Para empezar», dijo en voz baja, «pero creo que ambos sabemos que esto podría ser más, si tú quisieras que lo fuera». La honestidad en sus ojos la dejó sin aliento. Antes de que pudiera responder, Martin los llamó. Otro vehículo subía por el camino de entrada, esta vez un coche oficial del condado. Una mujer con un traje de negocios salió llevando una carpeta. «Señora Brooks, soy Jennifer Wilson de la oficina del secretario del condado. Necesito hablar con usted y el señor Hale con respecto a la disputa de propiedad del caballo conocido como Royal Commander o Shadow». En la pequeña cocina de Callie, una de las pocas estructuras intactas por el incendio, revisaron los documentos que Jennifer había traído. La reclamación de Reeves parecía convincente en la superficie.
documentos que mostraban que había comprado el semental antes que Grayson, con lo que parecían ser firmas apropiadas y sellos notariales. «Estas son falsificaciones», dijo Grayson rotundamente. «Tengo la factura de venta original y los papeles de registro en mi caja fuerte en casa». «Lo supuse», respondió Jennifer. «Es por eso que vine personalmente en lugar de simplemente enviar un aviso. Este caso ha generado señales de alerta, especialmente dada la historia criminal del señor Reeves». «¿Historia criminal?», repitió Callie. Jennifer asintió. «Fue arrestado hace 2 años por un fraude similar que involucraba caballos de exhibición en Oklahoma. Los cargos finalmente se retiraron cuando los testigos se mostraron reacios a testificar, pero el patrón está ahí. Entonces, ¿el condado no se toma su reclamación en serio?», preguntó Grayson. «Tenemos que seguir el procedimiento adecuado», explicó Jennifer. «Pero quería que ambos supieran que estamos acelerando el proceso. La audiencia está programada para el lunes por la mañana. Si puede traer su documentación, señor Hale, creo que esto se puede resolver rápidamente». Después de que Jennifer se fue, Grayson hizo varias llamadas. Primero a sus abogados, luego a los contratistas sobre la reconstrucción del establo y finalmente al presidente del banco de Callie. Una conversación que terminó con la garantía de que su préstamo no se vería afectado por el incendio. «No tenías que hacer todo eso», dijo Callie cuando terminó, aunque la gratitud brillaba en sus ojos. «Quería hacerlo», respondió simplemente. «Ahora, ¿qué te parece si revisamos a Shadow de nuevo? Parecía inquieto antes, en la cerca del pasto». Encontraron al semental paseando nerviosamente. Su comportamiento contrastaba con la calma relativa que había mostrado en los últimos días. «Siente la tensión», explicó Callie, acercándose lentamente. «Los animales captan nuestras emociones y hoy solo ha habido estrés por aquí». Mientras le hablaba a Shadow con dulzura, Grayson la observaba con admiración sin disimular. «Tienes un don», dijo. «La forma en que te conectas con ellos, entiendes lo que necesitan. Es solo paciencia», replicó ella, aunque su elogio la reconfortó. «Y respeto. Saben cuándo los ves como individuos que valen la pena comprender». «¿Eso es cierto también para las personas?», preguntó él, haciendo eco de su conversación anterior, pero con un nuevo significado. «Sí», dijo suavemente. «Aunque las personas son más complicadas, los animales no esconden su verdadero ser». «Ya no me escondo», dijo Grayson, su voz baja pero clara. «No de ti». La franqueza de su mirada aceleró su corazón. Antes de que ninguno pudiera hablar más, Martin se acercó con la noticia de que el jefe de bomberos necesitaba hablar con ellos de nuevo. El resto del día transcurrió en un torbellino de actividad. Declaraciones para la compañía de seguros, arreglos para un alojamiento temporal para los animales y llamadas telefónicas constantes de vecinos preocupados que ofrecían ayuda. A través de todo eso, Grayson permaneció al lado de Callie. Su fuerza tranquila era una base en la que ella se apoyaba cada vez más. Al caer la noche, se pararon en su porche, examinando los daños a la luz que se desvanecía. «Deberías volver a mi casa esta noche», dijo Grayson. «Tu casa está intacta, pero con Reeves todavía ahí fuera». «Necesito quedarme con los animales», insistió ella. «Entonces yo también me quedo». Su decisión no admitía discusión, y sinceramente Callie descubrió que no quería objetar. Tenerlo cerca le trajo una comodidad que no había esperado. Pasaron la noche haciendo planes para la reconstrucción, extendiendo planos sobre la mesa de su cocina. La visión de Grayson se expandió más allá de la simple sustitución. Esbozó ideas para un centro de rehabilitación adecuado, con equipos especializados para caballos heridos y espacio para ayudar a más animales. «Esto es más de lo que alguna vez soñé con tener», admitió Callie mirando los planos. «Los sueños pueden cambiar», dijo él. «Pueden crecer más cuando dejas de tener miedo de querer más». Sabía que ya no solo hablaba del rescate. «¿Y qué quieres tú, Grayson?». Él dejó caer su lápiz. Sus ojos se encontraron con los de ella. «Algo que no sabía que me faltaba, hasta que te conocí. Una conexión que importa más que el éxito, el dinero o la reputación». Hizo una pausa. «La oportunidad de ser el hombre que era antes de construir muros a mi alrededor».
Tengo miedo, admitió ella en voz baja. No de Reeves ni de perder la granja. Tengo miedo de dejar entrar a alguien solo para que me abandonen de nuevo. No puedo prometer que no enfrentaremos tiempos difíciles, dijo Grayson, tomando su mano. Pero puedo prometer que no me alejaré de ellos, ni de ti. La sinceridad en sus ojos la hizo creerle. A pesar de todas sus defensas cuidadosamente construidas, su momento fue interrumpido por el sonido de un vehículo que se acercaba. El coche patrulla del sheriff Taylor, con las luces intermitentes. «Han encontrado a Reeves», anunció el sheriff, cuando se encontraron con él afuera. Intentó cruzar la línea estatal, pero la patrulla de carreteras lo detuvo. Está bajo custodia. El alivio los inundó a ambos. «¿Se acabó?», preguntó Cally. «La amenaza inmediata, sí», confirmó el sheriff Taylor. «Se enfrentará a cargos por incendio provocado, allanamiento de morada, amenazas e intento de fraude. Con sus antecedentes, se enfrenta a una pena severa». La noticia debería haber traído un alivio completo, pero Cally todavía se sentía inquieta. «La audiencia del lunes será una formalidad ahora», le aseguró Grayson. «Con Reeves bajo custodia y mi documentación, el problema de la propiedad se aclarará rápidamente». Esa noche, a pesar de la captura de Reeves, Grayson insistió en quedarse. Se sentaron juntos en su columpio del porche, observando cómo aparecían las estrellas en el claro cielo de Texas. «Cuando era pequeña», dijo Cally suavemente, «antes de que mi madre se fuera, solía decirme que las estrellas eran ventanas al cielo, donde los ángeles nos cuidaban. Dejé de creer eso cuando ella se fue. Dejé de creer que alguien estaba cuidándome». El brazo de Grayson se apretó alrededor de sus hombros. «No puedo hablar por los ángeles, pero ahora te estoy cuidando, si me lo permites». Ella se volvió para mirarlo, finalmente permitiéndose reconocer lo que había estado creciendo entre ellos. «Creo que me gustaría eso». El beso que siguió fue suave pero lleno de promesa, un comienzo más que un final. El lunes por la mañana los encontró en el juzgado del condado, rodeados del equipo legal de Grayson. La audiencia fue breve, y el juez desestimó rápidamente la reclamación de Reeves una vez que Grayson presentó su documentación. Shadow, oficialmente Royal Commander en los registros judiciales, fue declarado legalmente suyo sin cuestionamientos. Al salir de la sala del tribunal, Cally sintió una extraña mezcla de emociones: alivio de que la prueba había terminado, pero también incertidumbre sobre lo que venía después. ¿Grayson se llevaría a Shadow a casa ahora? Su breve conexión se desvanecería una vez que la crisis hubiera pasado. Sus temores se disiparon cuando Grayson tomó su mano en los escalones del juzgado. «Hay algo que necesito preguntarte», dijo, su confianza habitual templada con vulnerabilidad. «He estado pensando en lo que dijiste sobre Shadow, que necesita tiempo para sanar, para aprender a confiar de nuevo». «¿Sí?», preguntó ella cuando hizo una pausa. «Creo que yo también necesito eso», admitió, «y no se me ocurre nadie mejor para ayudarme que tú». «¿Qué estás diciendo, Grayson?» «Estoy diciendo que no quiero llevar a Shadow de tu granja. Quiero traer más caballos, caballos que necesitan lo que tú puedes darles. Quiero construir ese santuario del que hablamos, pero no como socio silencioso o benefactor distante». Sus ojos la miraron fijamente. «Quiero construirlo contigo, Cally. Juntos». La esperanza floreció en su pecho. Como socios en todos los sentidos», aclaró, «si me quieres». Para una mujer que había pasado su vida esperando que la gente se fuera, la certeza de su compromiso fue abrumadora. «¿Estás seguro? Tu vida, tu negocio, puede funcionar desde cualquier lugar», terminó por ella. «El rancho seguirá ahí, pero es solo un lugar. El hogar es donde estás ahora». La simple verdad de sus palabras la conmovió profundamente. «No será fácil», advirtió. «Soy terca y estoy aferrada a mis costumbres. Y yo puedo ser controlador y adicto al trabajo», replicó él con una sonrisa. «Lo resolveremos juntos». Mientras sellaban su acuerdo con un beso, ninguno notó a la pequeña multitud de empleados del juzgado que miraban desde las ventanas,
sonriendo a la improbable pareja que se había encontrado el uno al otro contra todo pronóstico. 2 meses después, Callie se paró en el centro de su propiedad, apenas reconociéndola. Donde antes había estado un modesto establo, ahora se alzaba un centro de rehabilitación equina de vanguardia. Los pastos se habían ampliado, las vallas se habían reemplazado y se había construido una nueva pista de equitación para sesiones de terapia con caballos rescatados. Shadow todavía lo llamaban así, aunque sus documentos oficiales decían Royal Commander, se había recuperado completamente. Ahora se acercaba a cualquiera que entrara en su paddock con curiosidad en lugar de miedo. Aunque todavía mostraba un apego especial a Callie, lo más sorprendente de todo fue lo perfectamente que Grayson se había integrado en su vida. Repartía su tiempo entre su rancho y su granja, trasladando gradualmente más de sus operaciones a su propiedad. Sus habilidades empresariales complementaban su experiencia con los caballos, y juntos habían comenzado a construir algo que ninguno podría haber creado solo. Sentada en su porche esa noche, observando a Grayson trabajar con uno de los nuevos rescates, Callie se maravilló de cuánto había cambiado en tan poco tiempo. El hombre que había irrumpido en su propiedad exigiendo que le devolvieran su caballo, ahora era el hombre que le traía café a la cama cada mañana y escuchaba sus ideas con genuino interés. Como si sintiera sus pensamientos, Grayson levantó la vista y sonrió, esa sonrisa especial que reservaba solo para ella. Terminó con el caballo y se unió a ella en el porche, sacando algo de su bolsillo mientras se sentaba a su lado. «Tengo algo para ti», dijo, abriendo su mano para revelar un anillo sencillo, una banda delicada que parecía estar hecha de material trenzado envuelto en oro. «Eso es», comenzó ella reconociendo el patrón. «Una hebra del viejo cabestro de Shadow», confirmó él, «el que estabas usando cuando vine por primera vez. Lo hice envolver en oro». Sus ojos la miraron, llenos de amor y certeza. «Esto no se trata de salvar algo roto, Callie. Se trata de construir algo completo, contigo». Las lágrimas llenaron sus ojos cuando comprendió lo que él estaba pidiendo. «¿Estás seguro?» «Nunca he estado más seguro de nada», prometió. «Le enseñaste a un semental a confiar de nuevo y a un hombre a amar. ¿Te casas conmigo, Callie Brooks?» «Sí», susurró ella con las lágrimas cayendo por sus mejillas. «Sí, lo haré». Mientras él le colocaba el anillo en el dedo, un coche extraño se detuvo en el camino de entrada. Ninguno reconoció a la elegante mujer que salió, mirando a Pintos sentados en su alrededor con ojos curiosos. «¿Podemos ayudarla?», llamó Grayson colocándose protectoramente. La mujer se acercó lentamente. «Estoy buscando a Callie Brooks», dijo, su voz vacilante. «Soy Elizabeth Russell. Me dijeron que este podría ser el lugar correcto». El nombre no significaba nada para Callie, pero algo en los ojos de la mujer parecía vagamente familiar. «El condado recibió una donación anónima para su granja de rescate», explicó Elizabeth. «Una subvención sustancial, suficiente para operar durante años sin preocupaciones financieras. Soy de la fundación que la administra». «¿Anónima?», preguntó Grayson sorprendido. «¿Quién haría esa clase de donación?». El donante insistió. «Que en el anonimato», respondió Elizabeth. «Pero dejaron una nota para la señora Brooks». Le entregó a Callie un sobre. Dentro había una tarjeta sencilla que decía: «Para la mujer que le enseñó a un semental a confiar de nuevo y a un hombre a amar». Callie miró a Grayson confundida. «Tú...». «No», dijo él, igualmente desconcertado. «No fui yo». Mientras Elizabeth regresaba a su auto, prometiendo estar en contacto sobre los detalles de la subvención, Callie y Grayson se quedaron preguntándose quién podría haber conocido esas palabras exactas. Palabras que Grayson acababa de decir en su propuesta. «Es extraño», murmuró Callie mirando la tarjeta de nuevo. «Casi como si alguien nos estuviera cuidando todo el tiempo», terminó Grayson por ella. Esa noche, mientras estaban juntos bajo un cielo lleno de estrellas, Callie pensó en las palabras de su madre de hace mucho tiempo, sobre las estrellas como ventanas donde los ángeles vigilaban. Por primera vez en décadas,
Se permitió creer que podría ser cierto, y en algún lugar, justo más allá del borde de la propiedad, una figura estaba observando a la pareja desde las sombras. Ethan Hale sonrió al ver a su hermano finalmente encontrar la felicidad, luego se volvió y se fue, su trabajo terminado. La donación había sido la última de su herencia, utilizada para un propósito mejor del que podría haber imaginado. Algunos ángeles guardianes, después de todo, usaban botas de vaquero.